En el banquete de la corte imperial, cuando tenía 15 años, mi media hermana menor me entregó una copa de vino con especias. Sin darme cuenta, caí en la trampa y, al final, me obligaron públicamente a casarme con el joven marqués. Toda la capital me despreció. Los sirvientes de la casa del marqués se burlaron de mí y me despreciaron tanto que apenas podía respirar. Aunque después del matrimonio el joven marqués no me guardó rencor y me trató con respeto y cortesía, honrándome como a su esposa, sabía que lo hacía solo por educación y sentido del deber. Viví toda mi vida con cautela, como si caminara sobre hielo fino, aterrorizada de cometer el más mínimo error. Aún así, morí llena de arrepentimiento y amargura. Cuando abrí los ojos de nuevo, al recibir una segunda oportunidad, esta vez mi media hermana decidió beber ella misma el vino adulterado y huyó a aquella apartada villa con jardín. Cuando el joven carpintero pasó por casualidad frente a la puerta, escuchó gritos de auxilio. Al ver el estado desaliñado de mi media hermana, retiró el pie que estaba a punto de meter dentro. Estallido. Vi a Arlon empujar la puerta para abrirla, luego retraer el pie y cerrarla con calma detrás de él. Cuando se dio la vuelta, casi pensé que lo había perdido. Las familias Janvey Mars defendían los valores familiares más estrictos. Arlon era un hombre íntegro y noble, con un porte frío y etéreo como el de un inmortal exiliado, el hombre más amable y apuesto de la ciudad de Chang'an, cautivando el corazón y los sueños de todas las mujeres nobles. En mi vida anterior, después de beber el vino que me dio mi media hermana, sufrí una fiebre ardiente y abandoné apresuradamente el banquete para esconderme en aquella villa con jardín. Fue Arlon quien me encontró. Mojó suavemente un pañuelo de seda con agua fría y me limpió la frente y las mejillas. Cada movimiento era tan tierno como su naturaleza. Pero ya había perdido todo sentido, temblando y aferrándome a él sin poder controlarme. Más tarde, mi media hermana envió deliberadamente doncellas del palacio para difundir la noticia, y una multitud acudió para presenciar la escena. El emperador y la emperatriz estaban furiosos. El escándalo se extendió como un reguero de pólvora. Todos en la secretaría quedaron deshonrados, incapaces de mantener la cabeza en alto en el imperio genético. Me arrodillé en el salón ancestral durante 3 días y 3 noches hasta desmayarme. Cuando desperté, mi padre me obligó a afeitarme la cabeza y a convertirme en monja, destinada a vivir en soledad y austeridad. Poco antes de mi partida, la familia Mars vino a proponerme matrimonio. El ritual formal de las 3 cartas y 6 propuestas me marcó como su esposa legítima. Para una familia como la secretaría, tras semejante escándalo, incluso convertirse en concubina en la casa de los Mars era impensable. Sin embargo, Arlon realmente tenía el corazón de un bodhisattva. Más tarde, me casé con él. La gente de Chang'an dijo que Arlon tuvo mala suerte al verse enredado con una mujer deshonrada, pero también alabaron su bondad al convertirme en su esposa legítima. En nuestra noche de bodas, me aterrorizó encontrarme con la profundidad de su mirada. Me secó las lágrimas del rostro y dijo en voz baja, «No temas. Ahora que me he casado contigo, eres mi esposa. Nadie en esta capital se atreverá a hablar mal de la dama de Janvey Mars». Aunque dijera esto, sabía que cualquiera que cayera en semejante trampa guardaría rencor. Esa noche, aunque no me amaba, su vigor juvenil y su estricta crianza descargaron sobre mí todos los años de represión. Su tacto era abrasador, desbordante y apasionado. La casa de los Janvey y los Mars no tenía tradición de concubinas. Arlon me protegió solo a mí toda su vida. Después del matrimonio, rara vez salí de casa. No me atrevía a enfrentar los chismes de las damas nobles y la alta sociedad. Incluso mi hija Sao sufrió por mi reputación manchada y tuvo dificultades para casarse bien. Viví con humildad y precaución toda mi vida. Este incidente fue una espina clavada en mi corazón, una herida que duró toda la vida hasta mi muerte, sombría y arrepentida. Sin embargo, nunca lo culpé de verdad. Un hombre como él era una bendición para cualquier mujer. Casarme con él fue mi suerte, pero fui yo quien arruinó su vida. Arlon frunció ligeramente el ceño. De repente, al mirarme, nuestras miradas se cruzaron y volví a la realidad, dándome la vuelta apresuradamente. Sabía que mi media hermana también había renacido. Aunque no entendía por qué Arlon no mostró piedad ni la salvó como en el pasado, habiendo sido pareja en otra vida,
Esperaba que esta vez se casara con una mujer noble, reconocida en la capital, talentosa y hermosa, alguien que realmente correspondiera a sus sentimientos. Un caballero como él no debería cargar con una extraña toda su vida. Lo que siguió fue muy parecido a lo anterior. Mi hermanastra, febril e inquieta, había cumplido su primer mes y fue vista por un guardia que pasaba, quien, al sospechar algo, entró a investigar. Se enredó con una doncella del palacio que se apresuró a informar al emperador. El escándalo se extendió por todo el país en un día. En el patio delantero, mi padre la golpeó 2 veces. Hija indigna, te perdoné porque tu madre murió joven y solo te trajo problemas. Eres una simple hermanastra del palacio en edad de casarte. Quería conseguirte un buen matrimonio. ¿Cómo te atreves a deshonrarte así en público? Has arruinado por completo la reputación de la familia de la secretaría. Vivian se aferró a la pierna de mi padre llorando. Padre, seguí a mi hermana porque estaba preocupada por ella. Debe ser culpa suya. Por favor, véalo con claridad y restaure mi inocencia. Padre la apartó furioso, negando sus palabras. ¿Tu hermana también te obligó a acostarte con el guardia? Mi hermanastra se quedó sin palabras. Padre le dio un ultimátum. En 3 días te casarás con ese guardia en una pequeña silla de manos. Si no, cuélgate en casa para preservar el honor de la secretaría. Tras decir esto, se dio la vuelta y se marchó. El rostro de Vivian estaba pálido como la muerte. La miré brevemente y me di la vuelta para irme, pero ella me agarró la falda. Su voz aguda y acusadora gritó, Serena, esto fue obra tuya, ¿verdad? Se suponía que Arlon vendría esta noche. ¿Saboteaste eso? Si no fuera por ti, sería la ilustre dama de John B. Mars. Arlon se casaría conmigo y me amaría toda la vida. Es tu culpa. Me quité su mano de encima, aplastándole los dedos con el talón mientras gritaba de dolor. Dije sin expresión, Vivian, quienes hacen el mal traerán su propia ruina. Cuando te cases, haz buenas obras para ganar méritos para tu difunta madre. Dicho esto, me di la vuelta y salí del salón ancestral. Detrás de mí, ella lloraba con desesperación, esto no debería ser así. ¿Por qué Arlon te salvó a ti? ¿Por qué solo me encontré con un guardia? En el momento en que salí, una suave brisa me rozó. Miré la brillante luna y sentí que todo el peso y las cadenas de mi vida pasada se convertían en polvo. 3 días después, mi media hermana se casó en silencio en una pequeña silla de manos. Mi madre estaba muy preocupada por mi matrimonio, pero debido al escándalo que involucraba a mi hermanastra, el compromiso se pospuso 3 meses. Mi madre había elegido a Winston, hijo del actual gran tutor. Era mi compañero de infancia y una pareja ideal. Ese día, la princesa Chanel invitó al palacio a muchos jóvenes nobles y caballeros. En el banquete vi a Winston, sentado con una túnica azul, sosteniendo una copa de vino. Su rostro refinado y elegante me sostuvo la mirada. Sonrió suavemente, con calidez en sus ojos. Después del banquete, al pasar por el jardín imperial, alguien me llamó, Serena. Me giré y vi a Winston de pie, con las manos a la espalda y una postura alta e imponente. Lo saludé con una leve inclinación de cabeza. Winston, ¿vienes a admirar las flores? Su mirada recorrió todo el melocotonero y finalmente se posó en mí, brillando con una sonrisa suave. El mundo canta sobre la floración del melocotonero, pero solo al ver a Serena comprendí su verdadero esplendor. Lo miré sorprendida, imaginando que debía haber oído sobre la inminente alianza entre nuestras familias. Sin decir palabra, Winston arrancó una flor de durazno, hizo una leve reverencia y me la ofreció respetuosamente. He admirado a Serena durante mucho tiempo. Mi corazón es claro y brillante como la luna. Después de atravesar incontables montañas, he decidido recorrer este camino únicamente hacia ti. Si Serena consiente, pronto enviaré una propuesta formal a la casa del ministro de la Secretaría. Mis ojos brillaron de sorpresa al ver a ese hombre frente a mí. Los recuerdos de mi vida anterior me despertaron. Winston había llevado una vida sin grandes riquezas, pero tranquila y estable de principio a fin. Casarme con él no sería un mal destino. Separé los labios para responder, pero en ese instante, una voz nítida y autoritaria me interrumpió.
parece que mi llegada es inoportuna. Arlon apareció vestido con una túnica blanca bordada, caminando lentamente entre la cascada de pétalos que caían. Las flores de durazno florecían en todo su esplendor, haciendo que su rostro pareciera tan puro y etéreo como un colgante de jade. Bajé rápidamente la cabeza en señal de respeto, y Winston hizo lo mismo. Era raro ver al joven marqués. «¿Qué te trae por el palacio, marqués?». Una leve risa escapó de la garganta de Arlon, pero había una sutil presión en su tono. «¿De verdad necesito informarte el motivo de mi visita?». Winston inclinó la cabeza aún más. «Por supuesto que no». Arlon hizo una breve pausa antes de posar su mirada en mí. Sus ojos eran profundos y sombríos, ocultando una intensidad difícil de comprender, lo que me provocó un ligero escalofrío. Sabía que la noche en que mi hermanastra se metió en problemas, él debía de haberme visto. Habiendo sido su esposa, sabía muy bien que despreciaba las intrigas de la casa. ¿Podría haber sospechado que yo estaba detrás del incidente de aquella noche? Efectivamente, al instante siguiente la voz grave de Arlon rompió el silencio. «Serena, el escándalo de tu hermanastra ocurrió recientemente. Ahora es el momento de que te contengas. La casa del ministro de la Secretaría no puede permitirse más chismes». Apreté los dedos con fuerza y respondí en voz baja. Sí, tenía permiso para ir a la carpa. Toda la noche, al volver a casa, estuve inquieta e intranquila. Las palabras de Arlon eran claramente una reprimenda. Probablemente sospechaba que yo era la instigadora, pero no importaba. Mientras no levantara el velo, no sentía resentimiento hacia él. No causaría problemas deliberadamente por asuntos ajenos a él. Esta vez, cada uno tendría su propia vida. A la mañana siguiente, la madre de Winston llegó temprano a la residencia del gran tutor acompañada de la casamentera para proponer matrimonio. Mi madre miró los suntuosos regalos de compromiso esparcidos por el patio y me dijo: «Serena, la familia Winston te trata con sinceridad y respeto. Si te casas con alguien de su casa, no sufrirás». Bajé la cabeza. «Te lo dejo a ti, madre». Ella sonrió ampliamente y estaba a punto de responder a la casamentera cuando un joven sirviente irrumpió sin aliento. «Señora, amo, señorita, el jefe de la familia Jan también ha venido a proponer matrimonio». Me quedé atónita, al igual que toda mi familia, tras oírlo repetir la noticia 2 veces. Mi madre finalmente volvió en sí. La anciana señora de la casa de los Yang, que había llegado con la propuesta, miró todos los regalos de compromiso en el patio. Su rostro parpadeó brevemente y luego ordenó con arrogancia a los sirvientes que colocaran un gran cofre dorado encima del regalo enviado por la residencia del gran tutor. Me tomó de la mano, sonriendo dulcemente, tan impecable como un loto emergiendo del agua. No es de extrañar que mi hijo se enamorara a primera vista. Miré a esta futura suegra de mi vida pasada, aturdida. ¿Amor a primera vista? De hecho, la anciana asintió. En el banquete imperial de aquel día, Serena se mostró erudita, elegante, bella y sabia. El modelo mismo de una dama noble de la capital, la elección perfecta para la esposa del marqués de Yongjin. No creí ni una palabra. La señora mayor continuó: «Mi hijo ha sido amigo íntimo del primogénito de la casa del ministro de la Secretaría desde la infancia. Son tan cercanos como hermanos. Además, las fechas de nacimiento de mi hijo y de Serena coinciden perfectamente, una verdadera pareja hecha en el cielo. El corazón de mi hijo está decidido. No se casará con nadie más. Por eso vine a proponer el matrimonio tan temprano». Lanzó una mirada a la madre de Winston, cuyo rostro se había oscurecido notablemente. Espero no haber llegado demasiado tarde. La habitación quedó en silencio. Recordé cómo en mi vida pasada esa misma suegra nunca había sido tan amable, no me molestaba abiertamente, pero su desdén era evidente en sus ojos, compartido por los sirvientes de la casa, que me miraban con desprecio. Mi estatus era bajo comparado con la familia del marqués, e incluso los primos de la residencia se atrevieron a arrojarme té caliente. Si no hubiera sido por la protección de Arlon, habría perecido años antes bajo una hostilidad tan opresiva. Más tarde, Arlon le cedió el control de la casa a esa anciana y luego me lo otorgó a mí. Solo entonces los demás no se atrevieron a pisotearme, y finalmente pude respirar con tranquilidad.
La señora mayor volvió a apretarme la mano y miró hacia mis padres. No hay prisa. Serena y su madre deberían considerar esto bien. El puesto de señora de la casa Yang siempre estará reservado para Serena. Antes de irse, lanzó una mirada provocadora a la madre de Winston, cuyo rostro seguía agrio. La situación se desarrolló más allá de mis expectativas. La noticia de las propuestas simultáneas de la residencia del Gran Tutor y de la casa del Marqués de Young se difundió rápidamente por toda la capital. Cuando mi madre me preguntó mi opinión, reflexioné durante un largo rato antes de responder con 4 palabras: demasiado noble para casarme. Mi madre suspiró profundamente. Lo sé muy bien, pero si los rechazamos, la familia del Marqués podría disgustarse. Eso no sucederá, le respondí. Arlon no es mezquino. Madre, no deberías rechazar directamente ni avergonzar a la familia Yang. Esperemos unos días y respondamos con gentileza y tacto. Mi madre no dijo nada, pero aceptó mi plan. Durante varios días me quedé en casa, evitando los chismes. La próxima vez que vi a Arlon fue 7 días después, en un banquete de mediados de otoño organizado por la emperatriz. Isabelle, hija del primer ministro, quien desde hace mucho me mostraba hostilidad, se levantó y dijo en voz alta: Su Majestad, he oído que Serena, la hija legítima de la casa del ministro de la Secretaría, es famosa en toda la capital por su danza del cisne. Ya que todos los ministros están presentes, si Su Majestad y el emperador están interesados, ¿por qué no permitir que todos la vean? Apenas pronunció esas palabras cuando el emperador y la emperatriz fruncieron el ceño. Mi mirada se volvió fría. Meses atrás, mi hermanastra había causado un escándalo, y en este banquete yo había decidido mantener un perfil bajo. Sin embargo, Isabelle me obligó a ser el centro de atención. El emperador levantó la mano y dijo: concedido. No tuve más remedio que vestirme con mi atuendo de baile y actuar. Cuando comenzó la música, retrocedí unos pasos con ligereza, las mangas ondeando, concentrando toda mi fuerza en la danza del cisne. Me movía con fluidez. Había practicado esta danza incontables veces desde la infancia. Controlaba cada nota y cada ritmo con precisión. Al terminar, el salón quedó en silencio. Los rostros de todos reflejaban admiración, excepto el de Isabelle, cuya expresión se deformó de rabia. El emperador, complacido, me elogió 3 veces. Si lograba complacerlo, la prueba habría terminado. Al retirarme, mis ojos se encontraron con los de un hombre de presencia imponente. Los finos dedos de Arlon sostenían una copa de vino, y su profunda mirada se fijó en mí. Esos ojos eran tan claros y dulces como antes, pero en ellos percibí agudeza y determinación. Mi corazón dio un vuelco. La familia del Marqués y las mujeres de la casa Serena no sirven para nada. La hija ilegítima baila descaradamente en público y la hija legítima se relaciona en secreto con el hijo del tutor. Ella es completamente indigna de ti. Solo yo soy digna de ser tu esposa. Acababa de cambiarme de ropa y estaba a punto de regresar al salón Lani cuando, al pasar por el sendero de piedra azul, oí la voz de Isabelle. Isabelle y yo éramos enemigas, no solo porque nunca nos llevamos bien desde la infancia, sino porque ella siempre había amado a Arlon desde pequeña. En mi vida anterior, después de casarme con un miembro de la familia del Marqués, Isabelle intentó por todos los medios convertirse en concubina. Esperó hasta los 20 años, terminando soltera. Para entonces, todo el imperio JYN sabía que Arlon nunca la aceptaría en su casa. Finalmente, el primer ministro y su esposa, incapaces de soportar los chismes, la casaron apresuradamente con el hijo menor de un funcionario menor. Esta vez, después de que la familia Yang viniera a proponer matrimonio, Isabelle sin duda me consideraba una espina en su costado. Isabelle, sonó una voz fría y baja. Cada palabra era deliberada y autoritaria. No tengo ningún sentimiento romántico hacia ti. Espero que desistas de esta idea. También te advierto que, si alguna vez vuelves a albergar malas intenciones hacia Serena, no lo permitiré. Pasa ligeramente. El rostro de Isabelle se puso pálido como la muerte mientras se tambaleaba hacia atrás unos pasos. Se cubrió la boca con un pañuelo de seda y huyó llorando. Pensé, no debería haber venido. Me di la vuelta con la intención de escabullirme sin hacer ruido.
Una mirada aguda y penetrante se posó en mi espalda, acompañada de una suave risa del hombre. ¿Cuándo desarrolló Serena este hábito de detenerse en las esquinas? Mi columna se puso rígida. Nerviosa, me giré torpemente e hice una reverencia. Marqués Jan, perdí mi colgante hace un momento y vine aquí a buscarlo. No era mi intención escuchar a escondidas. ¿Podrías pasar esto por alto, por favor? Pensando en la última vez que me dejaste caer en el jardín imperial, tan pronto como terminé de hablar, el arrepentimiento se apoderó de mí. En mi vida anterior, durante 50 años de matrimonio, él me había consentido tanto que ahora hablaba sin restricciones. Pero él era un marqués, y yo no era más que una hija del secretariado. ¿Cómo podría hablar con él en igualdad de condiciones? ¿Qué opinas? Sus ojos profundos se fijaron en mi rostro. Cuidadosa, elegí mis palabras. El marqués es magnánimo y seguramente no le importará. Arlon no dijo nada, solo me miró con una sonrisa débil e indescifrable mientras su alta y noble figura daba pasos hacia mí. Sobresaltada, hice una rápida reverencia y di un paso atrás. El banquete de medio otoño aún no ha terminado. Como hija de un súbdito humilde, temo que regresar tarde provocará el disgusto del emperador y la emperatriz. Me despediré primero. No había dado 2 pasos cuando la voz de Arlon detrás de mí se volvió juguetona. El baile deslumbrante de Serena es incomparable y elegante, singularmente refinado. Miré hacia atrás y bajé la mirada hacia el rostro que había contemplado durante casi 50 años en mi vida pasada. Por razones que ni yo misma conocía, incliné la cabeza reflexivamente y dije, esposo, me adulas. Arlon quedó atónito. Estuve así durante 5 días después del banquete de medio otoño. No pude olvidar la expresión de Arlon, primero asombro, luego una sonrisa creciente curvándose en sus labios. Cada vez que lo recordaba, mi cara se ponía roja y me sentía completamente nerviosa. Me sentía avergonzada. Afortunadamente, ese día mi madre me trajo buenas noticias. Tu padre ha dicho a la familia Marte que rechaza el matrimonio. Si realmente te gusta Winston, le daré instrucciones a tu padre para que concrete el compromiso lo antes posible. Me gusta era una palabra demasiado fuerte. Era simplemente una combinación adecuada. Mi vida anterior había sido demasiado represiva, demasiado dolorosa. Esta vez quería una forma diferente de vivir. Asentí. En la sala de estudio de la casa de loción Mary, vestido con una túnica oscura y con el cabello largo, sostenía un pincel sobre el escritorio. El olor a tinta impregnaba la habitación. Sobre el papel de arroz bailaba una mujer vestida con una túnica bordada en oro negro, un cuento de Fénix actual con un borde anaranjado de flores de iris. Ella estaba de pie debajo de un árbol de flor de durazno, radiante y cautivadora. Con la pincelada final completa, Arlon miró fijamente a la mujer pintada durante un largo rato, perdido en sus pensamientos, con una leve y esquiva sonrisa tocando sus delgados labios. En ese momento, un paje vacilante entró e informó, Marqués, la casa de la secretaría ha rechazado el matrimonio. La frente de Arlon se frunció inmediatamente y profundamente. Su postura habitualmente serena y digna se tensó bruscamente. Su voz se volvió grave. ¿Qué dijiste? Quizás por falta de apetito estos días, me resfrié y tuve fiebre. Acostada en la cama durante mucho tiempo, el día se fundía con la noche en una neblina. Soñé que tenía 7 años. Entré al palacio con mi madre. Ella fue citada por la consorte imperial para reprenderla y no pudo llevarme consigo, así que me dejó al cuidado de la criada Luna para jugar en el jardín de ciruelos. Allí me encontré con un grupo de muchachas nobles lideradas por Isabelle. El séquito de doncellas de Isabelle se quedó sin aliento cuando vieron mi falda de color jade y las ráfagas de humo. Yo era casi idéntica a Isabelle. Isabelle, ella lleva exactamente la misma falda que tú. Vaya, se ve muy bonita con ella. Mucho más bonita que Isabelle. Callaos. La cara de Isabelle se puso roja de ira. Ordenó a las criadas y asistentes. ¿Quién se cree que es para llevar el mismo vestido que yo? Ve y quítaselo. Las criadas dudaron. La señorita Adit también es la hija del secretario, murmuraron. Isabelle, aunque joven,
Era feroz y de carácter agudo. Soy la hija legítima del primer ministro y mi tía es la emperatriz. Si algo pasa, asumiré la responsabilidad. Pero si os atrevéis a desobedecer, haré que mi padre os venda a todos. Las criadas, aterrorizadas, apretaron los dientes y avanzaron hacia mí. Luna fue inmovilizada por 2 sirvientas. Vi a una asistente abalanzarse sobre mí. Rápida y ágil, me lancé hacia Isabelle y la derribé. Mi padre trabajaba en la Secretaría del Ministerio de Guerra. Mi madre era hija de un gran general. Mis 3 hermanos mayores eran todos guerreros formidables. Yo había sido fuerte desde la infancia. Ninguna chica de mi edad podía igualarme. La arañé con fiereza. Isabelle gritó de dolor. Luna se apresuró a sacarla de debajo de mí. Isabelle, furiosa, me sujetó antes de abofetearme 2 veces. Luché como una bestia salvaje, pero me mantuvieron firme. Luna lloraba cerca. Isabelle me regañó mientras me golpeaba. La sangre goteaba de mi boca, mi visión se oscurecía, veía estrellas destellando. ¿Qué niña es tan feroz a tan temprana edad? Se escuchó una voz clara y suave. Todos se giraron hacia la fuente. Un joven con túnica blanca, sus cejas y ojos finamente dibujados como una pintura, Kieran, inmaculado como la luna brillante. Isabelle se quedó congelada, luego lo soltó inmediatamente. Arlon, susurró, explicando suavemente, no es lo que parece. Ella me insultó primero, así que le di una lección. Las doncellas de Isabelle repitieron sus palabras al unísono. Eres tú, Isabelle, dijo Arlon, acercándose con las manos tras la espalda. Justo ahora escuché a la doncella de la emperatriz buscándote. Debe ser algo importante. Isabelle se puso ansiosa, se despidió apresuradamente de Arlon y se fue con sus doncellas. El pequeño grupo se dispersó. Arlon se acercó a mí y me entregó un frasco de porcelana blanca. Este es el mejor ungüento para las heridas. Aún eres joven, no dejes que queden cicatrices. Me quedé mirándolo sin comprender. Arlon hizo una breve pausa, luego se agachó. Abrió la tapa del frasco y, con sus dedos largos y delgados, tomó un poco de ungüento para aplicarlo suavemente en la comisura de mi boca. Lo miré sin entender, tirando de mis labios doloridos, y susurré, Tú eres realmente guapo. El viento soplaba silenciosamente por el jardín de ciruelos. Él se rió suavemente desde lo más profundo de su garganta. ¿Qué tan guapo exactamente? Conté con los dedos. Más guapo que mi hermano mayor, más que mi segundo hermano, e incluso más que mi tercero. Eres el hombre más guapo que he visto en mi vida. Una sonrisa juguetona se profundizó en las comisuras de los labios de Arlon, con una mirada burlona. Si tus hermanos oyen eso, vendrán a buscarme para ajustar cuentas. No dije nada, dejándolo limpiarme la cara con cuidado. Cuando estaba a punto de levantarse, de repente agarré el dobladillo de su túnica, con la mirada perdida. Cuando sea mayor, ¿te casarás conmigo? El aire se quedó quieto por un momento. Arlon fue tomado por sorpresa. Luna abrió mucho los ojos mientras se apresuraba a explicarle, el señor Arlon, la señorita habla sin malicia. Son palabras de una niña. Un pétalo de flor de ciruelo cayó sobre su hombro. Se quedó de pie, alborotándome el cabello con ternura. Pequeño retoño, esperemos a que crezcas. El sueño terminó abruptamente. Abrí los ojos, masajeándome las sienes palpitantes, con la garganta seca y áspera. Justo cuando estaba a punto de llamar a Luna, la ventana se movió con el viento nocturno. Una figura se deslizó por ella. Al ver quién era, abrí los ojos con incredulidad. Arlon. Una sonrisa cómplice se dibujó en sus labios. Pequeña Serena, ya no me llamas esposo. El hombre aún llevaba la frescura del aire nocturno. Su mirada era traviesa al posarse en mí. Me mordí el labio. Intentó tocar mis mejillas, mi pecho temblaba con una mezcla de emociones. Come tú también. Como no había sabido en mi vida pasada que Arlon, el noble caballero permanente, era en realidad un pequeño ladrón colándose en los aposentos de su hija. Ignorando la propiedad, rompiendo el decoro,
Era completamente escandaloso. Arlon, sin embargo, estaba mucho más tranquilo que yo. Dio un paso adelante y me entregó un frasco de porcelana blanca. Esta es una medicina que obtuve del sanador divino MUAI para disipar el frío y los gases. Toma una pastilla al día, en un par de días estarás bien. Bajé la mirada, atónita. Ese gesto, esas manos, el tarro de porcelana blanca, todo era exactamente igual que en el sueño. ¿Era real el sueño? ¿Por qué no lo había recordado antes? Arlon no tenía motivos para hacerme daño. Extendí la mano y tomé la medicina, tragando una pastilla antes de instarlo suavemente a que se fuera. Jean Marqués, deberías irte rápido, si no lo haces y alguien se entera, nuestra reputación quedará arruinada. Arlon me miró y separó lentamente sus finos labios. Solo quiero preguntarte algo, ¿de verdad piensas casarte con Winston? El matrimonio es cuestión de la voluntad de los padres y de las palabras del casamentero. Eso no servirá, dijo Arlon con severidad. No parece que tengas voz ni voto en mi decisión de casarme, respondí. Arlon guardó silencio un largo rato, moviendo ligeramente sus pálidos labios. Esa noche, en el banquete del palacio, cuando tu hermanastra se metió en problemas, te vi. Apreté la sábana bajo mis manos y respondí con calma, ¿y qué? Eso no tiene nada que ver conmigo. Todo eso es cosa del pasado. Pensé que eras tú quien estaba en problemas, así que, a toda prisa, te seguí para ver. Me congelé de repente. Estás ilesa. Eso es lo que importa. Los ojos profundos y fascinantes de Arlon se fijaron en mí mientras su voz se suavizaba, melodiosa y sincera. Pequeña Serena, te adoro. Mi pecho tembló. Cuando levanté la vista, caí en esos ojos ardientes, tan abrasadores que perturbaban el corazón. En todas mis vidas pasadas y presentes, fue la primera vez que vi una pasión tan descarada en la mirada de Arlon. Mi frente palpitaba, me resultaba difícil procesar todo esto a la vez. Vine aquí buscando una respuesta, continuó Arlon con voz clara y melodiosa. Si amas a Winston, que así sea. Pero si no, hizo una pausa, inclinándose de repente ante mí, restaurando el decoro adecuado, y habló deliberadamente, palabra por palabra. Estoy dispuesto a ofrecer 1000 taeles de oro como regalo de compromiso, un desfile nupcial que se extienda a lo largo de 10 millas, anunciando al mundo mi matrimonio con Serena. Habiendo visto una vez el vasto océano, las demás aguas son insignificantes. Más allá del monte Wu, ninguna nube se compara. Después de que Arlon se fue, me quedé aturdida. Quizás fue la severidad de mi resfriado lo que me jugó una mala pasada. Cuando desperté de nuevo, el frasco de porcelana blanca a mi lado me recordó vívidamente que el pequeño ladrón de la noche anterior era real. Aquella línea impactante habiendo visto una vez el vasto océano, más allá del monte Wu, ninguna nube se compara, no la había escuchado mal. Se necesitaron 2 vidas para darme cuenta de que la presencia de Arlon en el jardín trasero durante el banquete del palacio no fue una coincidencia. Fue por mi culpa. Sin lugar a dudas, mi negativa a casarme antes se debió, en parte, a la culpa que sentía hacia él por mi vida pasada. Pero una razón aún más importante fue que sentía que su esposa podría ser cualquiera. Él sería atento y cariñoso sin importar quién fuera ella. No tenía por qué ser yo. Sin embargo, aquella frase más allá del monte Wu, no hay nubes que se le comparen, me hizo vacilar. Cuando mi madre me buscó, todavía estaba un poco distraída. Me dijo que la casa del marqués aparentemente había aceptado la retirada de la casa del ministro de la Secretaría sin quejarse. Había habido una sequía en el sur, y el marqués Jean había partido temprano esa mañana por órdenes imperiales para ayudar a aliviar el desastre en la frontera. Me quedé aturdida un momento al oírlo. Madre suspiró. Quería preguntarte antes, ¿cómo sabes tanto sobre ese joven marqués? ¿Cuándo captó tu atención? Pero ahora que el resultado está decidido, incluso si tienes sentimientos por él, probablemente sea demasiado tarde. Enterré mi cabeza en sus brazos, murmurando, no quiero casarme todavía. Quiero pasar más tiempo contigo. Mamá me acarició el cabello suavemente. A ti, hija mía, la medicina te ha funcionado bien. Mi resfriado desapareció en 2 días. En mi rutina diaria,
mientras preparaba vino con flores de jazmín en casa, de vez en cuando escuchaba noticias de Arlon en las calles. Había estado ausente más de un mes. Los rumores decían que trataba a los funcionarios corruptos del sector de granos con una severidad implacable, pero que a cada víctima del desastre la ayudaba con un corazón compasivo. Un verdadero caballero. A finales de mes, volví a encontrarme con mi media hermana Vivien. Ella se había escapado mientras su suegra estaba ausente, arrodillándose ante su padre y gritando que su marido la trataba como si solo fuera una cartera. Hacía tiempo que él había malgastado la dote de su madrastra. Su esposo era un gran bebedor que la golpeaba y regañaba con frecuencia, y la situación empeoraba cuando ella no podía reunir dinero para comprarle alcohol. El rostro del padre permaneció frío, no tenía intención de intervenir. Cuando nadie la miraba, Vivien se deslizó hacia mi patio. Estaba podando mi begonia favorita cuando escuché pasos apresurados detrás de mí. Me giré. Vivien empuñaba una daga corta, con el rostro contorsionado por la rabia mientras cargaba. ¿Por qué siempre eres tú quien se convierte en la esposa del protagonista en ambas vidas? Muere. Mis pupilas se contrajeron bruscamente. Vino demasiado de repente. No tenía dónde evadirme. En el momento siguiente, una mano grande agarró la hoja con fuerza. La sangre brotó por la muñeca. Vi la figura vestida de blanco parada a mi lado. Un estallido, Vivien fue expulsada. La voz de Arlon resonó con severidad ante el sirviente asustado que estaba cerca. ¿Por qué no has informado todavía de esto a las autoridades? A Vivien se la llevaron. Arlon me miró, y una sonrisa clara y hermosa levantó sus rasgos. Este último mes, Serena, ¿me has extrañado? Me quedé aturdida por un momento. Al recordar que había dicho las mismas palabras antes de salir de casa en mi vida anterior, di un paso atrás. Marqués Jan, te estás extralimitando. Pero te extraño, dijo, con su mirada fija en mí. Serena, me resulta difícil confiar mis sentimientos a las palabras, y aún más difícil expresarlos en el papel. Afortunadamente no había nadie más alrededor, de lo contrario, realmente no habría sabido cómo mantener la compostura. Pero al momento siguiente dijo algo que me sorprendió. He venido esta vez a proponerte matrimonio en persona. En el patio delantero, mi madre y mi padre quedaron desconcertados una vez más. Al fin y al cabo, ¿quién envía a un hombre en lugar de a una casamentera para proponer matrimonio? Observé a mis padres pararse respetuosamente frente a Arlon. Claramente y con certeza, escuché a Arlon hacer una suave reverencia y hablar con seriedad. He admirado a Serena durante mucho tiempo, dando vueltas en la cama en noches sin descanso. Este afecto no se puede disipar. Espero que el señor de la secretaría me conceda una oportunidad. Por la presente ofrezco una promesa de por vida inscrita en papel rojo, sellando nuestro pacto como las hojas carmesí del otoño, para que quede registrado en el libro matrimonial. Me escondí detrás del alero, con las orejas ardiendo. Al final, mi padre y mi madre decidieron a mi favor y estuvieron de acuerdo. Madre dijo que el joven marqués había sido rechazado una vez sin mostrar enojo ni vergüenza. Al regresar en persona por segunda vez, demostró verdadera sinceridad y seriedad en su propuesta, un gesto raro y encomiable. Padre advirtió que, si volvían a rechazar al joven marqués, éste podría perder su puesto oficial. De esta manera, sus opiniones coincidieron. El día de la boda, mis 3 hermanos mayores llegaron a casa con los ojos como platos mientras se despedían de mí, especialmente mi hermano mayor, que fue el que más lloró. Si alguien te hace daño, solo dímelo. El hermano mayor tomará su espada e irá directamente a la mansión de los marqueses para resolverlo. Tengo que decir que mi hermano mayor fue realmente valiente. Como dijo Arlon el día de la boda, los sonidos de tambores y gongs llenaron el aire. Las decoraciones nupciales rojas se extendían por kilómetros. El espectáculo no tenía precedentes. Esta vez, en los ojos de los habitantes del pueblo ya no había desdén ni burla, sino admiración y envidia. Hilos de seda roja colgaban en lo alto de las puertas, las linternas brillaban en grupos, y los petardos explotaban desde el anochecer hasta bien entrada la noche. Arlon levantó mi velo rojo, una sonrisa complacida y contenta curvó sus labios. Señora, hoy luce usted excepcionalmente bella, radiante como las flores de primavera, pura como la luna de otoño.
Ya no sentía el miedo ni la ansiedad que antes tenía. Sosteniendo su mirada, permanecí calmada y serena. Arlon presentó el vino ceremonial y bebimos juntos. Después, como lo había hecho innumerables veces a lo largo de las décadas anteriores, extendí la mano para desatarle la faja, pero Arlon me detuvo y me tomó la mano con suavidad. Señora. Oh, era este el momento en el que debía mostrar modestia y timidez. Retiré mi mano. Mis ojos se posaron en la comisura de su boca, donde había un leve hematoma a su lado. ¿Qué pasó aquí?, pregunté. Arlon hizo una pausa, luego sonrió. Lo golpeé accidentalmente. Con eso, tomó mi mano y lentamente me presionó debajo de él, fijando su mirada en mí durante varios segundos antes de finalmente no poder resistir más. Sus finos labios se posaron con fuerza sobre los míos. La habitación se llenó de la calidez del abrazo de la primavera. La historia paralela de Arlan. Antes de conocer a ese pequeño bulto en el jardín de ciruelos, había oído hablar más de una vez de esa hermana menor del hijo mayor de la familia Serena. El mayor de la familia Serena no dejaba de molestarme. ¿Tienes una hermana? Sí. ¿Tu hermana te llama hermano con una voz suave y dulce? La mía sí. ¿Tu hermana se escapa para robarle los pasteles a Osman y guarda un trozo para ti a propósito? La mía sí. Así sucedió que casi todos en el ejército del norte sabían que Orión tenía una hermanita muy adorable. Cuando regresó a la capital a los 14 años, Orión me entregó un dibujo infantil torcido y dijo solemnemente: el entrenamiento en el ejército es duro, y no he vuelto a casa en 6 meses. Cuando regreses a la capital, si ves a mi hermana, por favor dime si ha crecido. Le prometí, aunque en el fondo pensaba que la capital era tan grande, no un lugar donde uno pudiera encontrarse fácilmente con alguien. Además, las habilidades de dibujo de Orión eran bastante malas. Parecía un demonio gruñendo más que una niña. Aún así, reconocí a la hermana pequeña de la familia Serena en ese dibujo, porque los dientes torcidos y desiguales de la joven al llorar eran sorprendentemente parecidos a los del dibujo. La niña estaba a punto de perder sus dientes de leche, e Isabelle le había sacado uno de los frontales. No lloró ni se quejó después de que la salvé, incluso me elogió con entusiasmo: guapa. Qué palabras tan incultas. Incluso dijo que yo era más guapa que sus hermanos mayor, segundo y tercero. Pensé que era bastante razonable y que debería haberlo repetido delante de Orión, pero la niña me preguntó: cuando sea mayor, ¿puedes casarte conmigo? Me quedé atónito. Orión nunca mencionó que su hermana fuera tan precoz. Mientras pensaba si aplicar ungüento era apropiado para una niña tan madura, dije: esperemos a que crezcas primero. La niña pareció decepcionada y se dio la vuelta. Poco después, oí a su criada decir: la señorita se ha infiltrado sin cuidado. La niña echó la cabeza hacia atrás y sonrió, mostrando los dientes con una mueca traviesa. Mi madre dijo: cuando veas a alguien guapo, tienes que atacar primero. Y parece que a Isabelle le gusta mucho. Así que voy a arrebatárselo y ponerla furiosa. Ponerla furiosa. Soy muy lista. Sí, he cumplido mi misión. Bastante lista, de verdad. Me reí entre dientes. Después de regresar, le conté esto a Orión. No me creyó e incluso me lo discutió. Más tarde insistió en que quería llevarme a casa para conocer a su hermana pequeña en persona, pero estaba ocupado con mis deberes oficiales y rara vez regresaba a la capital. Solo por las ocasionales actualizaciones de Orión me enteré de la niña. Oye, mi hermana me hizo estos pasteles de loto a mano hoy. Traje algunos para que los pruebes. Mira esta chaqueta, mi hermana la eligió ella misma. Con el tiempo, la niña creció lentamente y Orión se puso ansioso. Mi hermana es deslumbrante como un pez que se hunde, un ganso que cae, luna escondida, flor sonrojada. Ningún hombre que la vea podría olvidarla. No sé con qué sinvergüenza terminará. La hermana ilegítima de mi familia ya no es joven. Su madre biológica está planeando ascender mediante la seducción y la ha entrenado bien. Mi hermana es pura, espero. No sufrirá bajo el yugo de esa mujer. Oh, mi hermana ha crecido de esta altura a esta altura. Hizo un gesto desde la cintura hasta el pecho. La niña ha crecido.
Las palabras de despedida de ese día surgieron inesperadamente en mi mente. Cuando sea mayor, ¿podrías casarte conmigo? He recordado esa inocente y desenfrenada pregunta infantil hasta ahora. Volví a encontrarme con la niña en un pequeño callejón de la ciudad de Chang'an, conocido por vender pasteles de loto. La reconocí al instante. La joven se erguía elegantemente en la flor de la juventud. Con solo una mirada era imposible apartar la vista. Las palabras de Orión habían sido ciertas. Mi hermano mayor volverá pronto. Le encantan estos pasteles de loto. Hay mucho para llevar a casa. Será muy feliz. Sonrió suavemente a la criada que estaba a su lado. Fue a la vez inesperado y, sin embargo, inevitable. La joven había comprado sus pasteles de hibisco y regresaba con su criada cuando pasó a mi lado. Parecía que nadie me reconocía. ¿Es posible que la memoria de una niña sea tan pobre? La tercera vez que nos vimos fue en el salón del Fénix de la emperatriz. Ese día, la emperatriz había anunciado los compromisos matrimoniales de muchos nobles y princesas. La pequeña doncella me vio y finalmente pareció recordar quién era. Al igual que las demás a su lado, me hizo una reverencia silenciosa y obediente. Al bajar la mirada, noté sus largas pestañas y un pequeño lunar rojo en el rabillo del ojo. El libro decía que era un lunar de fortuna. Esa noche, ese lunar entró en mis sueños, suaves y brillantes miradas otoñales conmoviendo delicadamente mi corazón. Al despertar, me regañé mientras lavaba las sábanas toda la noche. Nuestro siguiente encuentro fue en el banquete nocturno del palacio. Ella y mi hermanastra salieron una tras otra. Las palabras de Orión resonaron en mi mente y un peso se asentó en mi pecho. La seguí afuera y, cuando llegué a la puerta del jardín, oí gritos de auxilio desde adentro. Se me encogió el corazón y abrí la puerta de inmediato. No estaba dentro. Bien, siempre y cuando no fuera ella, quienquiera que fuera, no me importaba. Cerré la puerta firmemente tras de mí, pero entonces, en la esquina, la vi, alta y lista. La pequeña doncella era inocente y de buen corazón. Ella no haría algo así. Lo más probable es que fuera su hermanastra quien se había buscado ese problema, aunque fuera por su culpa. ¿Qué importaba? La residencia interior requería métodos implacables para protegerse. Aliviado, finalmente exhalé profundamente. Al regresar, esa fragancia de juventud invadió mis sueños una vez más. Noche y día, inquieto e insomne, comprendí claramente que albergaba un deseo vergonzoso por ella y comencé a esperar con ansias nuestro próximo encuentro. Por suerte, no tardó mucho. En lo profundo del jardín, Winston le confesaba sus sentimientos. La pequeña criada había crecido. Era hora de hablar del compromiso. Winston había cogido una rama de durazno para ella, y ella parecía a punto de tomarla al instante siguiente. La idea de que se convirtiera en la esposa de otro, cocinando para otro hombre, me llenó de una inquietante frustración, como si nevara sin cesar en mi pecho. Me fui sintiéndome indigno de mí mismo. Esa noche, mi corazón estaba turbado e inquieto. Otros decían que era gentil y refinado, un verdadero caballero. Pero nadie sabía que en el momento en que la vi en el jardín imperial, un feroz deseo de poseerla surgió en mi interior. Incluso si su corazón pertenecía a ese Winston, ¿y qué? Podría usar mi poder para tomarla por la fuerza y hacerla mía. Si lo deseaba, tendría que ser mía. Por primera vez, me miré críticamente. No era un noble caballero, solo un hombre mezquino esclavizado por la lujuria. Después de solo unos pocos encuentros, ya la había colocado en lo más profundo de mi corazón. El amor había surgido inesperadamente y me había atado por completo. Mi deseo de casarme con ella alcanzó su punto máximo. Envié a mi madre a entregar la propuesta de compromiso, temiendo que la demora significara perderla ante otro. Pero fui rechazado. A la pequeña doncella no le gustaba. Durante días me hundí en la tristeza, ahogándome en la bebida. Orión incluso escribió desde la frontera, burlándose de mí en sus cartas, ¿quieres casarte con mi hermana? Ya te ha rechazado. No puedes obligarla a casarse contigo. Te odiaría. Después de pensarlo mucho, cometí la mayor imprudencia de mi vida, entré en su habitación por la noche.
Tenía que preguntarle cara a cara. La respuesta me agradó, no sentía nada por Winston. En realidad, quería preguntarle, una vez dijiste que te casarías conmigo, ¿todavía lo recuerdas? Pero al final no lo dije. Palabras infantiles. Probablemente lo había olvidado hacía mucho tiempo. Al día siguiente me ordenaron ir al sur para ayudar en caso de desastre. No quería irme. Temía que, una vez que me fuera, Winston actuara primero. La carta de Orión, con un toque de compasión, me lo decía todo. Hablé con mi madre sobre esto, pidiéndole que no se apresurara a casar a la familia con los Winston para darme una oportunidad justa. Por primera vez, respondí con 2 palabras, gracias. Pero era evidente que Orión no creía que pudiera ganar su mano. Después de que las labores de ayuda terminaron, lo primero que hice al regresar a la capital fue proponerle matrimonio formalmente. Winston podía esperar. Yo no. Actuaría primero. El ministro de la Secretaría y su esposa parecieron satisfechos con mi sinceridad. Esta propuesta fue más fluida de lo que había imaginado. Cuando Orión escuchó la noticia, parecía completamente angustiado. ¿De verdad dijo que sí? Sí. ¿Mi hermana también estuvo de acuerdo? Asentí de nuevo. Sí. Orión frunció el ceño como si pudiera aplastar una mosca. Es imposible. A mi hermana no le gusta tu tipo. ¿Qué tipo prefiere mi prometido? Orión hizo una pausa, luego preguntó de repente, ¿cuándo empezaste a fijarte en mi hermana? Bueno. Orión pareció agraviado. No la buscas por mí, ¿verdad? Me sentí culpable y no dije nada. Orión estaba molesto. Bestia. Te trato como a un hermano y quieres casarte con mi hermana. No quería pelear y me fui temprano, pero la pelea era inevitable. La noche antes de la boda, me invitó a la sala de vigas para admirar la luna y beber. Al final, tiró una botella de vino frustrado. Luchemos. No puedo soportarlo más. Con moretones aún en la comisura de la boca, entré en la cámara nupcial. En cuanto levanté el velo, casi contuve la respiración. Era tan hermosa como en mis sueños. La apreté contra mí y besé sus labios. Una satisfacción más profunda que nunca llenó mi corazón. Esa pequeña brote que quería que me casara con ella cuando éramos niños, después de todas las idas y venidas, se había convertido en mi esposa.